Hola a todos y bienvenidos un día más a Hoy es su día. Hoy vamos a recordar a todas las víctimas de aquel atentado del Hipercor de Barcelona que tuvo lugar el 19 de junio de 1987 y por eso tenemos con nosotros a José Vargas. ¿Qué tal estás, José? Hola, pues bueno, siempre que se aproxima esta fecha, un poquito también acongojado y nervioso, porque el día 19 de junio de cada año hacemos el acto de homenaje en el monumento que hay en Barcelona dedicado a las víctimas, a todas las víctimas del terrorismo. Hacemos el acto de recuerdo, homenaje y memoria a las víctimas de aquel brutal atentado que ETA cometió aquí en Hipercor, donde murieron 21 personas y, bueno, más que 22 personas, porque una de las fallecidas estaba embarazada y estaba ya de 7 u 8 meses y también murió, ¿no? La persona que llevaba dentro, y 46 heridos de aquel atentado. Han pasado ya casi 40 años, un atentado que viviste en primera persona porque fuiste una de esas víctimas. Además de ser víctima, eres el presidente de la Asociación de Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, y también ahora soy presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo, asociaciones de toda España, y también patrono de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Unas fundaciones y unas asociaciones que al final lo que quieren es visibilizar y sensibilizar a la sociedad. Correcto. De lo que fue este gran problema que fue el terrorismo en España. Correcto. Que parece que últimamente pues está dejando un poco de lado. Sí, bueno, aparte de que quieren que lo dejemos de lado porque quieren blanquear a los asesinos, y eso es lo que más rabia nos da a las víctimas. Claro. Que se intente o que se esté blanqueando a los asesinos de toda aquella barbarie que durante tantos años cometió tanto ETA como el Grapo, como el FRAP y Terra Lliure y otras bandas terroristas que han pululado por este país, llamado España. Ojo, que no diga país en Cataluña, ¿no? Llamado España. Centrándonos en aquel atentado de Hipercor, ¿cómo fue vivir esa experiencia en primera persona? Si me puedes relatar cómo fueron los hechos desde que llegaste al supermercado, al Hipercor, sí, sí, hasta que pasó todo. Te lo explico. Mira, esto es como si yo llevara un disco duro aquí, le diera play, ¡pam!, y empieza ahora a relatar cómo fue aquella fatídica tarde. Como normalmente hacíamos cada viernes, íbamos, yo vivía cerca de Hipercor, no vivía aquí, pero vivía cerca de Hipercor, íbamos a comprar los viernes por la tarde, porque yo hacía fiesta en el trabajo los viernes por la tarde, e íbamos a comprar al Hipercor. Iba con la mujer, mi hijo que tenía 2 años entonces, y mi hija que tenía 7, 9 años, pero estaba aquel viernes, como era final de curso, con el colegio estaban de excursión. Entonces fuimos a comprar, cogimos el coche, yo llegué al parking de Hipercor y saqué el ticket de la máquina y me marcaba a las 15 y 29 minutos. Yo cuando entré en el parking vi mucha policía nacional, cosa inusual en Hipercor ese día, y yo aparqué el coche y pregunté, oiga, ¿qué pasa algo? Porque yo veía que los policías miraban debajo de los coches y pensé que alguien había intentado robar algo y en la huida, corriendo, había tirado las cosas por allí y estaba mirando por debajo de los coches. No le di mayor importancia. Entonces yo le pregunté, oiga, ¿qué pasa algo? No, nada, usted a lo suyo. Bueno, pues lo nuestro, fuimos a comprar, cogimos un carrito, al niño lo metimos dentro del carrito y subimos a la planta de alimentación, que es la que está justo encima del parking. Entonces entramos a la planta de alimentación y íbamos por eso ya eran las 4 y pico, ¿no? Íbamos por el pasillo central hacia carnicería, cuando estábamos en medio de ese pasillo, cuando a las 4 y 8 minutos se produjo la explosión del coche bomba que habían puesto debajo. Entonces bueno, aquello justo encima de donde justo encima de donde explotó el coche, porque nosotros íbamos por aquí
y la onda expansiva salió, hizo un boquete en el suelo y salió por aquí la onda expansiva. Entonces, aquello fue en fracciones de segundo el que se apagaran las luces, empezaron a caer cascotes por todos los lados, del techo, de las estanterías se nos cayeron encima, en fin, aquello fue realmente un infierno, porque oías muchos gritos de socorro, socorro, ayuda, ayuda. Una chica que venía junto a nosotros se quemó de arriba abajo, llevaba una larga cabellera y ardió como si fuera una antorcha, y bueno, pues esta chica se quemó, afortunadamente después vivió, pero tuvo quemaduras. Y bueno, la siguiente, digamos, estadio al que te presentas es, estás vivo, tu hijo está vivo, la mujer también, y lo que intentas es salir de ese infierno. ¿Cómo? No lo sé, de cualquier manera. La cuestión era salir de allí como fuera. Entonces fuimos gateando, porque no podías ir de pie, íbamos gateando, te ibas cortando continuamente entre las manos, las piernas y todo, pero no sentías absolutamente nada. Imagino que no sentías por el nada. estado de shock en ese momento. Exactamente, por ese estado de shock y ese nerviosismo que te entra en una situación así, no notas absolutamente nada. Entonces yo llevaba al niño, lo llevaba en brazos, y bueno, y aquello que vas buscando a ver por dónde, porque estaba todo oscuro, y me vino una luz de aquella de, bueno, aquí había unas escaleras mecánicas, voy a ver si la puedo encontrar. Encontré las escaleras mecánicas, pero por allí era imposible acceder a la planta de arriba porque estaba todo lleno de carros y de cascotes y todo. Entonces dice, bueno, ¿y por dónde por dónde salgo? Porque allí nadie, allí lo único que se oían eran gritos de socorro, socorro, socorro. Sí. Nadie bajó ni nadie se metió allí para ayudarnos, ¿no? ¿Cuánto tardó? No lo sé. Lo que tardamos en salir de allí es un tema que tengo completamente no olvidado, pero no sé cuánto tiempo tardamos. Si tardamos 20 minutos, media hora, 15 minutos, no lo sé. ¿Y la ayuda humanitaria en llegar? La ayuda humanitaria llega posteriormente, porque una vez que, pensando que cómo poder salir de allí, se me ocurrió o me vino a la cabeza que en aquel tiempo, ahora ya no existe, en aquel tiempo había unas escaleras de obra que subía en una esquina de la planta de alimentación, subía a la planta de textil, que es la que está justo encima. Entonces, más o menos orientándote, te vas buscando, hasta que encontré esa escalera. Lógicamente estaba también llena de cascotes y todo, pero bueno, era la única cuestión de salir de allí. Entonces vas retirando todos los escombros que te vas encontrando. Claro, los retiras según puedes. Los retiras como puedes, porque además yo iba arrastrando de la mujer y la mujer iba arrastrando de la chica que se había quemado. Que la mujer se quedó con la piel de los brazos de la chica, se quedó en las manos. Y al final pudimos subir a la planta de arriba textil. Entonces yo cuando llego arriba pierdo el conocimiento y cuando vuelvo en sí estoy en ese parque que te he dicho antes de poder grabar. Estoy allí tumbado en un banco que hay con los sanitarios. Los sanitarios nos están curando. Es lo que recuerdo de aquel momento. Lo que pasa es que cuando los sanitarios nos dicen, oiga, ¿viven ustedes muy lejos de aquí? No, vivimos cerca. Dice, es que no vamos a llegar al hospital, está todo colapsado. Claro. Y no, es que incluso ni en urgencias hay sitio para poder atender. Dice, ¿le podemos llevar a su casa y atenderles allí? Digo, sí, a mí me da igual, pues me llevan a su casa. ¿Y dónde vive? Pues vivo aquí. Entonces nos llevaron a casa y en casa siguieron curándonos. Luego ya posteriormente, luego ya accede al hospital, cuando ya ha pasado toda esa varagunta de ese día, y en el hospital pues bueno, luego ya te van haciendo las curas necesarias. Entonces, la cuestión de los quemados fue complicada porque los terroristas, ese Comando Barcelona, compuesto por 4 integrantes, el Caride Simón, Santi Potro, la José Farnaga y el Domingo Troitiño,
decían que no querían hacer tanto daño. Pues si no querían hacer tanto daño, No pongas una en el coche pusieron 100 litros de gasolina, 30 litros de Emonal, 30 kilos de escamas de jabón. Y dice, ¿y escamas de jabón para qué? Pues muy fácil. ¿Sabes lo que hace la escama de jabón? Sí, Cuando se incendia, no arde, no produce llama, pero es incandescente. Sí. Entonces esto se te pega en la piel Y te y destroza cuando la tú haces así para quitártela, lo único que estás haciendo es extendiéndola más. Que eso es lo que pasó con la mayoría de quemados. Que se fueron extendiendo el quemado más todavía en el cuerpo, intentando quitarse las escamas que se les habían pegado de jabón. Bueno, pues una vez pasado esto y una vez curado, porque, a ver, las piernas las llevas todas cortadas, los brazos, chorreando sangre. Al final estás lleno de magulladuras. Bueno, y de heridas. Y de heridas. Y de heridas. Lo que pasa es que las heridas, que es lo que le dijimos a los forenses, las heridas se curan. Lo que no se cura es la herida psicológica. Que esta había antes, no sé si siguiendo órdenes de no sé quién, antes los forenses decían que las secuelas psicológicas se curaban. Bueno. Y que ya estaban curadas. Al cabo de un tiempo, de 1 año, 2 años, ya estaban curadas. Y es precisamente todo lo contrario. Porque una herida psicológica o un estrés postraumático derivado de atentado terrorista no te sale al momento del atentado. Te suele salir posteriormente. E incluso hasta después de 5 años del atentado te puede salir ese estrés postraumático. Y eso es lo que a la mayoría de víctimas y a muchas víctimas les pasó. Y es donde necesitan también una fuerte ayuda. Por supuesto, es que lo que se necesita no es una ayuda, lo que se necesita, cosa que las instituciones no han estado nunca encima de las víctimas, porque por eso existen las asociaciones, claro, si porque no nos tuvimos que unir, exactamente, nos tuvimos que unir para poder solucionar aquellos problemas y aquellas reivindicaciones que hacían las víctimas. Y por eso surgieron las asociaciones. Porque si el gobierno o las instituciones se hubieran ocupado, que era su obligación... Si se hubiesen encargado de ello... Exactamente. Que al final es lo que tendrían que haber pero hecho. Eso era imposible, porque mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando el atentado de Hipercor, el alcalde de Barcelona era Maragall. Bueno, pues Maragall, después del atentado, prometió el oro y el moro que ninguna víctima quedaría desamparada, que tal, que cualquier cosa, nada, que el ayuntamiento estaba ahí y tal. Cuando un grupo de víctimas fuimos al Ayuntamiento de Barcelona a pedir esa ayuda que el Estado no te daba, ¿sabes cuál fue la contestación del alcalde, que se había llenado la boca cuando están los medios de ofrecer ayuda? Ah, yo prometí esto, yo dije aquello. Y al final no visteis nada. Nada. Entonces, si ya un dirigente político como el alcalde de Barcelona te dice eso, después de haberse llenado la boca de dar y de prometer todo lo que no iba a dar ni a prometer, pues ante eso, pues apague y vámonos. Entonces, eso es lo que pasaba con las instituciones. Las asociaciones hemos hecho una labor muy encomiable con todas las víctimas, porque le hemos ayudado en cuestiones jurídicas, cuestiones psicológicas y administrativas, de reclamaciones de indemnizaciones, reclamaciones de ayudas. Incluso hay una ley que se aprobó en el 2011, la 29/2011, que es una ley integral de ayuda a las víctimas. Esa ley fue promovida por las asociaciones de víctimas. Es una ley que al menos venía a suplir la falta y la carencia que durante muchos años atrás las víctimas habían sufrido, porque habíamos estado más solas que la una. Te pongo otro ejemplo. En el año 89 yo tuve que ir como testigo a la Audiencia Nacional por el atentado de Hipercor. Pues, claro, al juicio correspondiente. A mí me tuve que pagar el viaje, me tuve que pagar la estancia en Madrid. Iba como testigo. Luego me dicen que los gastos los paga la audiencia. Vale, la audiencia tardó más de 6 meses en pagar esos gastos. Y encima te lo pagan con un talón sin fondo. Eso lo dice Nacional. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Bueno, pero que
estaba solo, nadie venía. Estabais desamparados. No, cuando tú llegabas a la Audiencia Nacional, nadie se te acercaba, o una psicóloga, o un psicólogo, nadie se te acercaba para decir, oye, mira, aquí estamos, cualquier cosa y tal. No, estabas solo, completamente solo. Y eso era lo que pasaba antes, no solamente con las víctimas de Hipercor, sino con las víctimas de cualquier atentado. Volviendo un segundo a lo que fue el atentado, me hablabas de ese momento en el que estabais intentando salir de esa planta de Hipercor. Sí. Y mencionabas que el tiempo, no sabes cuánto tiempo fue, pero imagino que para vosotros eso fue una eternidad. No, más que una eternidad. Aquello fue el salir de ese infierno y al menos procurar que a tu hijo y a tu mujer estén bien. Eso fue, bueno, creo que el mayor trabajo que pude hacer aquella tarde dentro de Hipercor. El resguardarles a ellos para que las placas metálicas que caían del techo, que no les hicieran daño. Claro. Porque esas placas metálicas con unos filos cortantes te pueden cortar la cabeza si es necesario. Porque además esas placas con la onda expansiva silbaban cuando caían. ¡Zum! Y silbaban, como si fueran cuchillos que estás tirando. Por eso tenías que ir al suelo. Claro. Tenías que estar en el suelo, porque además es que no veías nada, porque estaba todo oscuro. Y no veías nada. Entonces, la mejor opción y la mejor solución para evitar peores daños, pues era tirarte al suelo y bueno, ¿y qué es lo que había en el suelo? Pues también más placas, estanterías, productos. Eso es lo que había en el suelo. Y eso es lo que esquivar todo lo que os pudiera hacer daño de la forma en que podíais, porque claro, no veíais absolutamente nada. Mira, a mi hijo yo le vi, en un momento dado le vi el pecho negro y pensé que lo había reventado, la onda expansiva lo había reventado, pero como lloraba digo, está vivo, está vivo. Luego cuando ya estábamos arriba, que estábamos fuera, luego nos dijeron y supimos por qué lo llevaba negro, porque él iba comiéndose un bollicao. Y el bollicao le reventó. No es que le reventó, es que desapareció. Y desapareció en el pecho, en la camiseta que llevaba, todo negro del chocolate del bollicao. O sea, se deshizo el bollicao. Se deshizo el bollicao. Y en cuanto a esas famosas llamadas que hubo antes del atentado, que siempre ha habido mucha controversia, porque se dice que ETA avisó a Cruz Roja, al diario ABIU, y creo que a la... Bueno, yo a la Cruz Roja no lo sé. ETA avisó a las 3 de la tarde al diario AWI. Le hizo 3 llamadas. A las 3:15, o sea, el diario AWI avisó, la telefonista avisó pues a su jefe o a quien fuera, y su jefe avisó a los Mossos d'Esquadra. Lo que pasa es que los Mossos d'Esquadra en aquel tiempo no tenían nada, no tenían ninguna competencia aquí. Claro. Entonces, en vez de avisar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, avisan a los Mossos. Claro, los Mossos dicen, ¿y qué hacemos nosotros, no? Entonces, avisaron a la Guardia Urbana. ETA, o sea, el comando, llamó también a la Guardia Urbana, con una llamada para decirles que había una bomba en Hipercor y que desalojaran el edificio. Entonces, uno de los terroristas, que fue Caride Simón, estaba en los aledaños de Hipercor aquella tarde. Y desde una cabina telefónica, como vio que no se desalojaba, llamó a Hipercor para decir que habían avisado que había una bomba y que no se estaba desalojando. ¿A qué hora llamó? Eso eran sobre las 4, de 4 menos 25 a 4 menos 20. Y tampoco no se le hicieron caso, por una razón, porque en Hipercor se recibían muchas llamadas de amenazas y tal. Y aquella tarde, pues el director de Hipercor no creyó necesario desalojar. La Policía Nacional quiso desalojar el edificio y además les dijo que desalojaran el edificio, pero no tienen jurisdicción en un centro privado y en una casa privada, si no es con orden judicial, no tienen jurisdicción. Entonces no pudieron hacer nada porque el Hipercor, el director no quiso desalojar el Hipercor. Entonces, pues haber querido la Policía Nacional desalojarlo, no lo pudieron hacer. No pudieron hacerlo. La Policía Nacional fue allí a ver si era verdad, ¿no?, que había una bomba y tal, y que claro, la bomba estaba en el maletero de un Forsierra de color rojo.
y por mucho que miraran no podían. No lo puedes ver, yo, claro. yo vi que miraban por debajo de los coches, pero debajo de los coches no te van a meter no van a dejar una bomba, Claro. lo tienen dentro del coche. Total que no se desalojó y pasó lo que pasó. Entonces, ese director posteriormente tuvo muchos problemas psicológicos. Lo quitaron de aquí, se lo llevaron a Gerona y bueno, tuvo... el hombre Sentimiento ya, de culpabilidad, ¿no? sí, el hombre ya ha fallecido, pero el tiempo que vivió, lo vivió con esa pena, este hombre. ¿Y tuvo algunas palabras con las víctimas después del atentado? No, Nada. no. No, porque el único contacto que teníamos las víctimas con el Corte Inglés, porque Hipercor es Corte Claro, Inglés, Hipercor es Corte Inglés. es con los servicios jurídicos del Corte Inglés que estaban aquí en la calle Bolivia, en Pueblo Nuevo. No sé si siguen estando ahí, pero había un jefe de esa asesoría jurídica que era el señor Roberto Guirado, que este señor sí que realmente se portó bien con las víctimas de aquel atentado. Al menos intentó ayudar en todo lo que pudo y al menos se portó decentemente. Y hablando del impacto psicológico que mencionabas antes también, ¿cómo te marca un atentado? Algo tan trágico, tan Lo marca traumático como y este lo marca suceso. para siempre. Un atentado como el de Hipercor te marca para siempre. Es un volver a empezar de nuevo. Claro, porque yo entiendo que también después de vivirlo y sobrevivir, sientes que has vuelto a nacer. Sí, 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 sí. Y además hay otra circunstancia. Mi coche se quemó allí en el parking y mi coche era la caja o sea, la herramienta que yo tenía para mi trabajo. Y a mí lo tenía todo riesgo el coche. Y a día de hoy no lo he cobrado por tenerlo a todo riesgo. ¿Por qué? Porque entra en liza lo del consorcio, que es lo que les está pasando a los de la Dana de Valencia, que entra en liza el consorcio y el consorcio, si te tiene que dar 10, te dice que te da 2 y no te da más. Que eso es lo que pasa. Entonces, a mí, por ese coche que yo tenía, que era un R18 de 2 años, me daban 1 millón de pesetas por cambiarlo por un 21 que salían en aquellos momentos. A mí el consorcio me dijo que me daba 200.000 pesetas. Y digo, ¿y dónde voy yo con 200 si ya un coche nuevo ya me vale 1 millón de pesetas? Total, que le dije que o me daba lo que realmente costaba o que se la metiera... No, que se las gastaran en medicina. Y no lo cobré. Y eso... Claro, es que son tantos daños que te puede hacer un atentado y ya estamos hablando de pérdidas de objetos y sobre todo psicológicas. Y las pérdidas humanas, porque antes las víctimas del terrorismo cobraban indemnizaciones con arreglo al baremo de accidentes de tráfico. Entonces dice, hostia, ¿cómo es posible que puedas cobrar una indemnización como si fuera un accidente de tráfico, ¿no? Que te haya partido una pierna o que te tengan que quitar un brazo o una pierna o una herida que te va a suponer una incapacidad permanente absoluta. Sí. Te cambia la vida. Exactamente. ¿Cómo es posible que, bueno, afortunadamente eso con la ley que te he referido antes, la 29 de 2011, se cambió? Entonces hay un baremo de indemnizaciones para las víctimas por fallecimiento y también por las heridas que haya tenido. Lo mismo que hay otra cosa que estamos intentando arreglar, porque no cobra lo mismo un español que ha tenido un atentado fuera de España que en España. Lo ha tenido dentro. Entonces, el que ha tenido el atentado fuera de España cobra el 50% solo de lo que hubiera cobrado si hubiera sido el atentado aquí. Que eso es un tema que ahí estamos peleando con el Gobierno y con el Congreso de los Diputados para poderlo cambiar y que todas las víctimas son iguales. Equiparar las indemnizaciones con a todas las víctimas del terrorismo, sea de donde sea o donde se haya producido el atentado. También a nivel psicológico, ¿cómo afecta ver a tanta gente herida, también mucha gente que perdió la vida? No sé si, claro, si tienes recuerdo de esas personas o no, porque como decías antes, perdiste el conocimiento cuando llegaste a la primera planta de ese Hipercor, pero lo recobras ya. Lo recobro cuando ya estoy fuera, que me están atendiendo, sí. Pero
Aún así, habría gente fuera que también le estaban atendiendo, también mucha gente herida, gente que Y desgraciadamente perdió la gente vida. que ya habían fallecido en el mismo atentado, porque en el parking de allí sacaron a varios muertos, del parking. Sobre todo hay una familia que en el coche iba la madre y las dos hijas, una de 14 y otra de 12 años, y se quedaron en el coche. No llegaron ni a Que salir. no llegaron ni a salir. Que el padre de ellos, de todo, bueno, de las niñas y el marido de ella, el Álvaro Cabrerizo, bueno, era una persona y a raíz de esto pues fue otra persona. Este hombre, hasta que no cobró él quería irse de Barcelona, no soportaba estar aquí. Yo lo tenía muchas noches, lo tenía en casa, hartos de pastillas de Valium y cosas de estas, ¿no? Y quejándose. Pero era lógico. Es la persona que más ha perdido en un atentado terrorista. Perdió a su mujer y a sus dos hijas. Prácticamente Este hombre, cuando cobró la indemnización, se compró una casa en Sanlúcar, pues quería irse lo más lejos posible de Barcelona. No soportaba estar aquí, y menos pasar por Hipercor. Y se fue a Sanlúcar y allí, pues mira, allí vivió hasta que murió. Se murió y se murió de pena este hombre. Este hombre no murió ni por vejez ni por nada, murió de pena esta mujer, este hombre. Y este hombre, pues mira, lo trajimos aquí, la ceniza, y la metimos en los nichos, en Collserola, los nichos de las dos hijas y de la mujer, que era su última voluntad. Y perdona, lo del aspecto psicológico, que yo te digo, en una ocasión, la Audiencia Nacional mandó un requerimiento a todas las víctimas del atentado de Hipercor para que pasaran por un examen forense en los juzgados de Barcelona. Y pasamos. Y este forense, bueno, pues hizo su informe de cada una de las víctimas que pasaron por allí y se las entregó al juez. Entonces hubo un juicio posterior y el juez, bueno, pues empezó a leer los informes de cada una de las víctimas, lo que le correspondía, por lo que el forense había dicho, de indemnizaciones y tal, y bueno, y me llega a mí y dice, mire, para usted no hay nada. Digo, hombre, ¿cómo que no hay nada para mí? Dice, sí, es que en el informe del forense dice que usted se ha curado de su estrés postraumático por trabajar por las demás víctimas. Ah. Y te curas de repente. Y te cura, exactamente, digo, y te cura de repente, sí. Y bueno, lo único que se puede hacer es un recurso, que tal, que cual. Total, que al final, hablando con los abogados, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si el forense ha dictaminado esto, pues mucho recurso que se haga, lo que vale es lo que dice el forense. Sí, total, claro. Que al final no hicimos nada y yo me quedé sin indemnización. ¿No había algún examen psicológico? No, yo cobré la indemnización correspondiente por las heridas que tuve y por ese baremo que te he dicho antes de accidente de tráfico. Como si yo hubiera tenido un accidente de tráfico, un choque y había resultado herido con esto, con lo otro y con lo demás allá. Y eso es lo que yo cobré, no cobré nada más. Pero no tuve, ni tengo ninguna incapacidad ni absoluta, ni permanente, o sea, total ni parcial, nada. Porque dijo que yo estaba curado. Entonces dice, ¿y cómo es posible eso? A ver, durante muchos años hemos estado tratando con muchas víctimas. Le hemos arreglado su problema. Le hemos conseguido las indemnizaciones, las ayudas al estudio de los hijos, ayudas para una vivienda adaptada al problema que tenía la víctima. También para las matriculaciones en la universidad de los hijos y demás. O de la propia víctima, ¿no? Bueno, pues trabajar y además también encauzar a todas las víctimas hacia un psicólogo, una psicóloga o un centro médico o llevarles su tema jurídico. Y eso pues es lo que hacíamos continuamente y cada día atendiendo a víctimas y te llamaban o te venían al despacho, porque antes teníamos un despacho. Sí. En la Ronda Universidad. Me comentaste que lo teníais y de repente... Pero la Generalitat nos echó de allí. Dijo que no quería saber nada de las víctimas y nos echó de allí.
Entonces, bueno, pero allí venían las víctimas, la atendíamos, nos contaban sus problemas, intentábamos arreglarlo de alguna manera. Si no podíamos nosotros, hablábamos con el ministerio correspondiente, el Ministerio de la Seguridad Social, el Ministerio del Interior, para arreglar los problemas que pudieran tener estas víctimas. En muchas se consiguieron y en otras no, pero al menos intentábamos hicisteis todo lo que pudisteis para arreglarlo. E intentamos arreglarle todas esas cuestiones a las víctimas. Y eso, pues según el forense, me ayudó a mí a superar el estrés postraumático. Me parece, no sé. A ver, yo he tenido que aquello que sentarte en la mesa, hincar los codos y no llorar por lo que te están contando, por no darle más sufrimiento al que te lo está contando. Por intentar ayudarle. Exactamente. Pero son relatos de muchas víctimas que te hacen daño. Solamente en el atentado de Hipercor, ¿cuántas víctimas fueron? 21 fallecidos y 46 heridos. 46 heridos. O sea, más de 60 víctimas. Sí. Y cada año que hacéis el aniversario para recordar a estas víctimas, ¿cuál es el sentimiento que tiene? Pues el mismo de cada año, exactamente. Porque igual. Tiene que ser un momento... Es un sentimiento, mira, es un sentimiento de, pues eso, de recuerdo y de memoria, porque dice que mientras alguien te recuerde, siempre estarás en su memoria. Entonces, eso es lo que intentamos, recordar la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, hace unos días, el 29 de mayo, hizo también el aniversario del atentado de Vic. Allí en el atentado de Vic murieron 10 personas, 5 niños y 5 adultos. Y lo hicimos, fue un 29 de mayo, y hicimos, el 29 no pude porque estaba en Vitoria, pero lo hicimos el sábado 31, el acto de Vic. Pero ¿dónde lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer en el cementerio. Yo me subo los claveles, las flores de aquí, y lo vamos poniendo en los nichos de los niños. O sea, esa mañana, y eso llevamos ya varios años haciéndolo, esa mañana, por el simple hecho de ver en el nicho el nombre del chiquillo, con la edad del chiquillo, y con los padres que estás poniendo, es acojonante, ¿eh? O no, acongojante, ¿eh? Porque te da... Pasa que, a ver... Te tienen que dar escalofríos. Intento que no me salga mucho ese sentimiento, porque sé que los que tengo enfrente son los padres de esos niños. Entonces intento, más o menos, pues, transmitir una cierta calma y tal, ¿no? Porque ellos también lo transmiten, después de los años también transmiten eso, ¿no? Pero no podemos hacerla en el pueblo o en la ciudad, porque nos insultan. Cuando lo hacíamos, nos insultaban los que pasaban y nos quitaban las flores que poníamos. Entonces los padres decidieron, me dijeron, Vargas, no lo hacemos más aquí, ¿eh? Porque mire lo que pasa. Digo, ya, pero a ver, donde vosotros me digáis, yo lo monto donde vosotros me digáis. Dice, lo hacemos en el cementerio y le ponemos flores a los niños, pues donde me digáis. Y desde entonces pues lo vamos haciendo así. Llevamos, no sé, como unos 5 o 6 años haciéndolo así en el cementerio. Y esto fue el día 29 de mayo. Sí, hace nada. Hace poco. Por lo que estamos hablando también todos estos actos son complicados en el sentido de que tienes que mostrarte lo más entero posible ante situaciones que es muy difícil mostrarte entero solo para transmitir seguridad a los familiares y a todos, a todo el entorno de esas víctimas. Exacto, así es. Es lo mismo que cuando hago o hacemos el acto de Sabadell, que es el día 8 de diciembre del año 90, ETA mató a 6 policías nacionales en Sabadell, que iban en un furgón para cubrir la seguridad de un partido de fútbol en segunda división, el Sabadell y el Málaga. Y iban 2 furgones, pero el coche bomba que habían puesto explotó al paso del primer furgón y a ese lo deshizo y mató a 6 policías nacionales. Bueno, pues eso
ahí en Sabadell hay un parque que se llama Europa, y allí en ese parque logramos al final, después de varios intentos y de algún año, que el ayuntamiento colocara una placa con los nombres de todos los fallecidos. No solamente los 6 policías nacionales, sino también un guardia civil que murió, que era de Sabadell y murió en el País Vasco, y también de otra persona que también murió, no por ETA, sino por el Grapo, también en Sabadell. Bueno, logramos que el ayuntamiento hiciera una placa, hiciera una especie de monolito. Recordando a las víctimas. Exactamente, recordando a las víctimas, que es donde siempre cada año, no lo hacemos el día 8 porque es una fecha muy mala, porque es el puente famoso de la Constitución, el 6 y el 8, entonces solemos hacerlo siempre unos días después, o el día 10 o el día 14, según como toque, porque también ahí me tengo que poner de acuerdo con la Policía Nacional para a ver qué día lo hacemos, porque como también ellos no intervienen, pero al menos al ser policías nacionales quiero que ellos estén presentes, ¿no? No es que estén presentes, están presentes, están siempre, pero que se metan un poco en lo que es el acto, porque tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, si no las empujas, no hacen nada por sus muertos, de verdad, ¿eh? Yo alucino, ¿eh? Pero bueno, así como los Mossos tienen un día al año que hacen el Día Nacional de los Difuntos, que le llaman, que lo hacen en un centro que tienen aquí en Sabadell, de Mossos, y ahí cada año lo hacen. Hace poco se hizo uno en Sabadell, de los difuntos, porque también hay un mozo de escuadra que ETA mató en Rosas, el Santo Santa María. ETA lo mató en Rosas, y también cada año, el 17 de marzo, hacemos el aniversario allí en Rosas de este mozo de escuadra, que hace poco se murió su padre también, ahora. Hablabas de las instituciones, de que os habéis sentido siempre un poco abandonadas. Un poco no, bastante abandonada por las instituciones. ¿Cómo ha sido ese recorrido desde que ETA estaba en su máximo apogeo, bueno, ETA y el terrorismo en España, que estamos hablando de finales del siglo pasado, hasta la desaparición de los diferentes grupos terroristas y actualmente? Mira, el recorrido que han tenido las instituciones con respecto a las víctimas siempre ha sido el mismo, el abandono. El abandono. Casi le daban más importancia a los actos de los etarras que no a los que estaban luchando contra eso. Exactamente, a las víctimas de esos etarras. Entonces, ese problema siempre ha existido y siempre va a existir, porque ahora precisamente lo que se intenta y lo que intentan es blanquear el terrorismo, blanquear a ETA y decir que ETA son los buenos y las víctimas son los malos, que siempre estamos pinchando, ¿no? Que somos el grano en el culo de los políticos. Y eso es lo que tenemos que vivir con ello, porque es lo que hay aquí en este país. No. Y por mucho que protestamos, por mucho que decimos, por muchos artículos que se hagan, siempre seremos los apestados en la sociedad española con respecto a los etarras o a los asesinos. Sí que hay ciertas instituciones no políticas que en ese sentido sí que estáis más arropados. Por ejemplo, universidades... algunas. No, aquí en Cataluña no. Pero en el resto de España. En el resto de España algunas, no todas. Sí. No todas. Y aquí en Cataluña, institutos, escuelas y tal, nada, olvídate. Cero. Nada. ¿Y por qué se da eso? Porque yo creo que lo más básico para intentar que eso no vuelva a pasar en un futuro es muy sencillo, porque sensibilizar y concienciar a la gente. Hay que ver, cuando hablas de terrorismo y de víctimas, los dirigentes en Cataluña les salen urticaria. Entonces, para evitar que se estén arrascando todo el día, lo mejor es no hablar de ello, que eso es lo que ocurre. Entonces, ¿en el resto de España se hace? Sí, claro que se habla. Y hay institutos. Yo voy a Castellón, a institutos a dar conferencias, porque aquí no las doy, pero en Castellón sí, porque aquello de la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana incluso estaba gobernada por el PSOE, y en cambio íbamos a dar charlas y conferencias. Aquí no. Aquí no. Aquí, si doy alguna conferencia, es porque el profesor titular de esa facultad, como cosa suya,
me pide que vaya a ¿Ha dar una insistido charla. para que puedas darla? Sí, no, son ellos los que me llaman, los propios profesores, que me llaman, oye Vargas, tal día puedes venir, sí, vale, pues organizo con los alumnos y tal, pero son clases muy concretas de esos profesores, pero no por la universidad ni por el instituto. Entonces, no se claro, puede... ¿eso es iniciativa de un profesor o Exactamente. del personal? Vaya. Exactamente. Entonces aquí el hablar de terrorismo pues no está muy bien visto. Y me gustaría saber el porqué, de verdad, me gustaría saberlo. A mí también me gustaría, porque siempre he pensado que lo más básico para que algo malo no vuelva a ocurrir es educando sobre ello. Exactamente. Y al menos que la gente y los chavales y los estudiantes sepan qué es lo que ha ocurrido en este país tiempos atrás, ¿no? Y además durante tantos años. Pero no se puede, de momento no se puede. Ojalá algún día cambie la tortilla, pero desgraciadamente así es. Y otro tema que quería tocar, también en relación a esto de, bueno, lo que mencionabas tú antes, de que ahora parece que se hace casi más apología del terrorismo y que las víctimas son las malas, que no al revés, que es como debería ser. Tenemos, por ejemplo, un partido político que está en el Congreso de los Diputados que, bueno, ha tenido en sus listas a condenados por terrorismo. ¿Me estás hablando de Bildu? Te estoy hablando de Bildu. Bueno, Bildu, ya sabemos lo que es Bildu. Bildu nace precisamente para que poder señalar los objetivos para que luego vayan los pistoleros y le peguen el tiro en la nuca o pongan la bomba, lapa o hagan el atentado que tienen que hacer. Eso era lo que antes era Herri Batasuna, ahora es Bildu, pero son los mismos perros con distintos collares, son los mismos, porque ahí tenemos a Purúa esta, que esta era la directora de Gara, allí en el País Vasco, y ella señalaba, incluso en portada, a quién tenían que matar. Y ahí la tenemos cobrando de todos los españoles y en el Congreso de los Diputados. ¿Y quiénes están ahí? Pues gente que no han pegado un tiro, pero que han participado, han jaleado a los terroristas para que hicieran lo que han hecho, ni más ni menos. Desde la perspectiva de la víctima, estamos hablando de que hay un abandono por parte de las instituciones políticas. Sí. Imagino que al ver que estas instituciones están incluso pactando con partidos como Bildu, la sensación de abandono es todavía mayor y el rechazo que se genera hacia la política es mayor. Sí. A ver, tú imagínate cuál es la actitud o el pensamiento de una víctima del terrorismo cuando ves que hay un partido en el gobierno que está apoyando a los terroristas y que está blanqueando a los terroristas y que está poniendo en la calle a los terroristas. Imagínate tú la sensación que tiene esa víctima cuando ve, oye y lee todas esas noticias. Pues es de rechazo total. Es lo mismo que... De rabia, de impotencia... Sí, de todos los adjetivos calificativos que tú le quieras poner. Pero la impotencia que tenemos es grandísima porque no podemos hacer nada. A nosotros antes a las asociaciones, cuando instituciones penitenciarias, algún terrorista iba a salir con permiso, te mandaban una nota y te decían, fulano de tal ha pedido pues permiso para un fin de semana y tal y que cual. Dan su consentimiento y tal y que cual. Siempre le decíamos que no. Siempre que no tiene que salir de prisión. Y al día siguiente nos enterábamos que le habían dado un permiso de fin de semana. Entonces, ¿para qué tanto paripé y tantas chorradas de decirnos y de mandarnos correos que fulano va a salir? Ahora ya hace tiempo que no mandan ninguno, porque como ya están todos fuera, te dicen que hay 50 y tantos en prisión. No, mentira, están todos en la calle. Y viviendo pues a base de bien y comiendo pinchos por el casco viejo de Bilbao, por San Sebastián, por Vitoria, por Pamplona. Sí, ellos son... Y todo eso, ¿por qué? Porque tenemos un gobierno, y no ya solamente el que tenemos ahora, sino también el anterior de otro color político, también hacían lo mismo. Si es que a las víctimas les han dado siempre igual las víctimas. Ellos lo que querían era tener contentos a los asesinos.
para que no les pegaran un tiro a ellos, nada más. A las víctimas que le den. Hablábamos justo antes de grabar de esto que comentabas, de que las víctimas, perdón, los asesinos ya están en la calle, los terroristas. Explícalo un poco mejor en cámaras para que la gente también lo pueda entender. Bueno, mira, yo te puedo decir, el Comando Barcelona, el que pusieron el coche bomba en Hipercor, los 4 están en la calle. Están en la calle los 4. Los 4, y hace ya algunos años, ¿eh? Y no han pasado ni 40 años. No, es que no han cumplido ni siquiera un año por cada una de las víctimas. Y están todos en la calle. El Domingo Tretiño está en la calle, la José Farnague igual, Santi Poto y el Cari de Simón. Están todos en la calle. Y como ellos, otros asesinos pertenecientes a otros comandos. Los de Vic. Bueno, los de Vic allí murieron en un enfrentamiento al día siguiente con la Guardia Civil en Llinars. En Llinars. Allí mataron a Moctezuma, que era de Terra Lliure, y a otro terrorista, y quedó uno, Zubieta. Quedó vivo porque se metió debajo de la cama de la masía donde estaba. Sí. Y a este lo sacaron, claro, lo detuvieron, lo sacaron y se había hecho sus necesidades encima, el tío. Es que era muy valiente. Estos judaris son muy valientes. Cuando llevan la pistola en la mano o llevan el temporizador para darle explosión a un coche bomba, son muy valientes. Pero luego cuando están solos, ya te digo, se hizo su necesidad y salió. La Guardia Civil le tuvo que vestir y dejarle la ropa de un guardia civil para que pudiera sacarlo a la calle, ¿no? Bueno, pues este Zubieta, en el juicio, yo estuve en ese juicio con el abogado, ese terrorista dijo, pero usted no vio cuando dejaron caer el coche cargado de explosivos, que había niños jugando en el patio. No era nuestro problema. Los guardias civiles usan a sus hijos como escudo. Esa fue la respuesta del terrorista. Cuando escuchas esas respuestas... No puedes hacer nada. Porque incluso cuando tú ibas a un juicio de la Audiencia Nacional, la mitad del público eran de ellos y la otra mitad éramos 4, no éramos más. Entonces no podías tampoco levantar mucho la voz ni hacer nada más porque los otros que tenían al lado te hacían así, hacían así. O sea, que encima tenías que aguantar dentro de la Audiencia Nacional. Dentro del propio juicio. Tenías que aguantar eso. Y cuando te ibas a quejar a un policía nacional, los que oiga, mira, que no le hagas caso. ¿Cómo que no le hagas caso? No le hagas caso, es que habría que hacer. Pues eso es lo que había. Y ya te digo, en cuanto al abandono de las instituciones, ha sido total en este país con respecto a las víctimas del terrorismo. También un poco relacionado con las instituciones, en los últimos... Bueno, yo creo que se ha dado desde siempre, el que se acercaran a los presos cerca de sus familias, que bueno, en principio... Bueno, eso se hacía a aquel terrorista que escribía una carta pidiendo perdón a las víctimas, arrepintiéndose de lo que habían hecho y renegando de la banda. Pero eso lo hicieron 4, no lo hicieron más. Entonces a eso sí que lo acercaban a Zaballa, a Vitoria, a una prisión que hay allí, que más que una prisión aquello es un resort, la cárcel esta de Vitoria, donde llevaban a los etarras. ¿Como víctima crees en el arrepentimiento de estos terroristas? No. Mira, esto es un tema muy manido, lo del perdón. ¿Tú aceptarías el perdón de un etarra si te pide perdón y tal? No, digo, es que yo no tengo por qué. Aquí el único que tiene potestad para perdonar es el que está arriba. Entonces yo no tengo potestad para perdonar a nadie. Yo lo único que le puedo decir a un terrorista es que qué va a hacer él a partir de ahora para merecer el perdón de las víctimas. Y para cambiar también, ¿no? Entonces, como a esa pregunta no te contestan, por tanto, yo no tengo por qué decirle yo te perdono, pero además, ¿qué le tengo yo que perdonar? El que tiene que pedir perdón es él. Entonces, él dice, oye, ¿me perdona? No. ¿Por qué te tengo yo que perdonar? Si más, no sé,
me has destrozado la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo único que te puedo decir es que a partir de este momento, si tú quieres el perdón de la víctima, pues te lo tienes que merecer. Que lo trabajes Pues y exactamente, te ganes pues el perdón. hay 300 y pico de asesinatos sin resolver, pues empieza a cantar, a ver quiénes son los que han cometido esos asesinatos, o reniega de la banda, pero reniega en público, verdad, sí. que lo oiga todo el mundo, pero eso no lo hacen. No lo hace ninguno, ¿no? Y también como víctima, ¿cuál crees que sería el castigo justo para gente que comete atentados como el de Hipercore o otro tipo de atentados? Mira, yo no soy jurista, pero si el juez, el magistrado, en una sentencia le condenan a 30 años, que es lo mínimo, unos 40 años aquí en España, que es lo mínimo que puede tener un terrorista de esta índole, es que cumplan los 40 años, no los 15 o los 20 que ya están en la calle. Claro, porque hay muchísimas rebajas de condena. Exactamente, eso es lo que nosotros siempre hemos pedido, que cumplan la pena íntegra que se les ha puesto, porque antes no había lo de la prisión permanente revisable. Entonces, pues si se les ha condenado a 30 años, que cumplan los 30, si les han condenado a 40, que cumplan los 40. Pero es que no eran ni 30 ni 40, salían a los 15 o los 20 años, salían ya de prisión. Claro, que al final se quitaban la mitad de la condena. Y como muchos de ellos ya habían cumplido condena por pertenecer a banda armada en Francia, encima les descuentan el Esos tiempo que han años estado allí, en se lo España. descuentan aquí. Que eso antes no ocurría, pero se hizo una modificación en el Código Penal para este tema y le descontaban también el tiempo que habían pasado en Francia. Total, y en definitiva, que estaban 4 años en prisión y a la calle. Claro, que lo que se tendría que hacer es una revisión de que esas condenas se cumplieran de verdad. Y si no, se también cumplieran a hay, medias. exacto, y también hay una cosa, que esto ya es un poco kafkiana, ¿no? Es decir, bueno, vale, tú quieres salir de prisión, vale, pues cuando el que has matado salga de la tumba. Cuando al que has matado salga de la tumba, sales tú de prisión. A ver, esto es una licencia, ¿cómo te diría? Humorística no, porque no tiene nada de humor. Pero bueno, en alguna ocasión se ha comentado, entre las víctimas se ha comentado eso, ¿eh? Sí, bueno, al y final ¿por qué no le ponen tanto? Bueno, pues mire, lo que se le podría decir es que esté cumpliendo condena hasta que el que ha matado pues salga de la tumba. una vida por otra. Exactamente. Le has quitado una vida. Pero bueno, sí, eso es lo que... es un tema más complicado. Es lo que hay, es lo que hay. El cine, por ejemplo, yo sí que creo que a las víctimas se que os ha jugado alguna... Bueno, mejor tampoco... pasada. mira, No muy grande, pero sí que ha habido películas o documentales. Por ejemplo, recuerdo el del Desafío. Se llama El Desafío, sí. Que en ese sí que se aborda mucho la perspectiva, por ejemplo, de la Guardia Civil y de cómo luchaban contra el terrorismo, pero creo que a las víctimas sí que hace su trabajo, ese documental. No sé si tienes la misma visión de cómo se ha trabajado desde... no, mira, aquí yo te puedo decir, a ver, es mi opinión, que no tiene por qué coincidir con la opinión de otras víctimas. Pero aquí la única persona que realmente en películas y en documentales ha tratado realmente como es el tema de las víctimas es Iñaki Arteta. Iñaki Arteta, todas las películas y documentales que ha hecho precisamente reafirmando el compromiso de las víctimas del terrorismo y el sufrimiento de las víctimas del terrorismo. Y ha habido otros, bueno, que han hecho sus más y sus menos. Hay John Biar también hizo un documental también muy bueno sobre este tema. Y luego está el documental de 27 minutos, que no sé si lo has visto. Me suena bastante, no lo he visto, pero me suena bastante. Pues este documental es terrible, este documental. Y yo a todo lo que me preguntas se lo aconsejo. Búscalo en internet y te lo miras. Realmente dura 27 minutos el documental, que es el tiempo que estuvo sonando el claxon del coche cuando un guardia civil, precisamente de Sabadell,
que había ido con su novia a pasar la Navidad con su hermano, que era guardia civil en Guipúzcoa, habían ido allí a pasar la Navidad, o Reyes. Sí. Y la novia había venido de Cádiz, que era de Cádiz. Y este chaval estaba de guardia civil en Sabadell. Bueno, pues iban por Beasaín, iban con el coche y pararon, era la noche de Reyes, pararon en un semáforo y un comando con metralleta, le pegaron un montón de tiros y los mataron a los dos. Y él cayó encima del volante y estuvo el claxon sonando 27 minutos. Pero lo grave de esto y lo indignante es que durante 27 minutos que estuvo sonando el claxon, nadie del pueblo se dignó ni siquiera a asomarse qué es lo que había pasado. Se veían a gente por las ventanas, cómo corrían la cortina y miraban, pero nadie bajó a donde estaba el coche para ver qué es lo que había pasado. Eso es, para mí, es el documental más significativo de todo el terrorismo que ha pasado en el País Vasco y en el resto de España. La indiferencia total hacia las víctimas. Pero total, ¿eh? También entiendo en el País Vasco podía haber algo de miedo. No, y fuera del País Vasco también, ¿eh? Pero me refiero a la hora de, por ejemplo, sabes que ha podido haber un atentado o un asesinato y también el miedo de, claro, bajo a ayudar, igual el próximo soy yo. Sí, pero ahora tú imagínate, si yo ahora te hago un comentario, estamos en Barcelona, atentado de Hipercor, y que algún amigo diga, ven, vamos, que vamos con mi coche, no, yo iré con el mío, porque no quiero ir contigo. ¿Por qué? Ya. ¿Qué te piensas, que me van a poner una bomba en el coche? Entonces, eso después del atentado, ¿eh? ¿Eso te pasó a ti después del atentado? Sí, gente aquí. Si no, yo contigo no voy. No, yo en tu coche no me monto. Y no estamos en el País Vasco, ¿eh? Estamos en Barcelona. Y eso ha pasado. Y no una vez, ha pasado más veces, ¿eh? Vamos, que es que el miedo estaba ahí. A mí al final me queda muy lejos porque yo tengo 20 años, bueno, y no he vivido la época más grande del terrorismo. Es que el terrorismo, lo que se le llama los años de plomo, los años 90, digo 80-90, eso fue criminal eso, ¿eh? Ahí en esos años hubieron atentados, bueno, en realidad de los 365 días que hay del año, todos los días había un atentado. Solamente hay un día, que es el 10 de noviembre, que no hubo ningún atentado en España. No mataron a nadie. No se sabe. Coincidió. Que ese día ETA no mató a nadie, el Grapo tampoco, y ese día, el 10 de noviembre, pues no. En cuanto a la misión que tenéis ahora mismo desde asociaciones de víctimas del terrorismo, fundaciones y demás, ¿qué es lo que más ansiáis conseguir actualmente? Porque hay como muchas brechas y muchos frentes abiertos ahora mismo, con tantos años que han pasado desde que supuestamente el terrorismo ha desaparecido en España. Pues mira, una de las principales cuestiones es que reformar la ley 29/2011 para que todas las víctimas sean equiparables exactamente igual, todas en general, sea de donde sea el atentado y sea la víctima que sea, exactamente igual, que las ayudas sean reales y efectivas, que las ayudas tanto de vivienda como de estudios, como médicos y psicológicos sean exactamente iguales para todo el mundo, que no haya distinción de ningún tipo, que se acaben de una puñetera vez con los enaltecimientos del terrorismo, con los homenajes que le hacen a los etarras, sobre todo en el País Vasco y Navarra, que se acabe con todo eso, pero que se acabe bien, como se debe de acabar, y de verdad. No, ya veremos, es que no sé qué, que no sé cuánto, nada, que se acabe. Y ya te digo, y que los terroristas cumplan íntegramente las condenas. Pasa que ahora ya ese punto ya no se va a poder cumplir porque los terroristas están todos en la calle y afortunadamente ya no se producen atentados
a no ser que sea yihadista, porque el último que se produjo aquí fue el del 2017 en Ramblas, y bueno, y no se han producido más porque tenemos una fuerza y cuerpos de seguridad del Estado como Dios manda, que son de lo mejor que hay. Si no, aquí hubieran atentados yihadistas cada 2 por 3. Lo que pasa es que los cogen, son muy buenos, trabajan muy bien y no llegan a producir ese atentado. Y por suerte llevamos ya muchos años que no ha habido ningún tipo de ataque. Exactamente. También porque recordamos, el último, si no me confundo y no me baila la memoria, es el de 2017, ¿no? Sí, en Rambla y Cambridge. Pero es que posteriormente podía haber habido más. Claro, que posteriormente ha habido más en el Lo que resto pasa de es que la Guardia Europa. Civil y Policía Nacional han desarticulado todos esas células yihadistas, ¿no? Porque, También desde la asociación ayudáis también a las víctimas de estos atentados. No por son supuesto. exclusivamente No, de una banda. No, aquí en la asociación tenemos víctimas de muchos atentados y de muchos grupos. De muchos No grupos. solamente de ETA ni de Hipercor, aquí tenemos gente de muchos atentados, incluso hasta de fuera de Cataluña, que han venido también a que nosotros le ayudemos o le intentemos ayudar en esas cuestiones que tienen con la administración y con las instituciones. Una pregunta un poco más complicada y también un poco más personal. ¿Qué mensaje dedicarías a aquellos que han perpetrado un atentado y en concreto a aquel atentado que te tocó vivir? Es una pregunta... A ver, es difícil, no es fácil de contestar y tampoco es fácil de contestar en público, por decirlo de ¿Qué alguna les forma. diría? Pues que han sido personas sin alma, sin corazón, sin cabeza, sin cerebro, porque lo único que tenían en la cabeza era serrín, y que han conseguido, con todo el daño que han producido durante tantos años, ¿qué han conseguido? Nada. Que un partido político minoritario como es Bildu esté en el Congreso de los Diputados. Bueno, pero ellos están ahí, o estos amigos suyos están ahí en las instituciones, porque hemos tenido unos gobiernos cobardes que han permitido que estuvieran. Claro, Porque sí. en otros países no hubieran estado. En otros países estarían ilegalizados. Exactamente. De hecho, en España, si no me confundo, había una ley que estaba precisamente para prohibir este tipo de partidos y yo no sé por qué no se ejecuta. de hecho, Herri Batasuna se prohibió por este concepto. Sí, claro. Pero luego Herri Batasuna desaparece y sale Bildu. Y bueno, ¿y qué? Aunque sea con otro nombre, pero son los mismos perros. Y en cambio lo legalizaron y ahí están, ¿no? Pero yo lo que le diría a los terroristas es que han conseguido con todo el daño que han hecho. Todo el dolor que han generado. Entonces, con todo ese daño, con todo ese sufrimiento a tantas y tantas personas que han conseguido, nada. Lo único que espero es que el de más allá, pues el día que tengan que rendir cuenta, se les castigue como es debido. Porque aquí no han tenido, en la tierra y en este país llamado España, no han tenido el castigo que estos terroristas y estos asesinos se merecen. No lo han tenido. Se han ido siempre de rosita y siempre han hecho lo que ellos han querido. Con esto, José, yo creo que hemos tenido una charla más que... Bueno, yo espero genial que para te... concienciar sobre todo a la gente de lo que ha pasado en este país durante tantos años, educar y espero que sirva también para prevenir, que yo creo que es lo que hay que hacer, educar a la gente joven para que esto no vuelva a ocurrir. Yo lo que espero, y espero que estos reportajes que tú haces y estas entrevistas sirvan para que se les remueva la conciencia a nuestros políticos, para que de una vez por todas se conozca el terrorismo en este país, porque hay comunidades autónomas que incluso de los libros de historia han sacado el terrorismo. No se da en las escuelas el terrorismo, no se dice qué es lo que ha pasado con el terrorismo en este país, no se dice. Pues estudian 3 páginas, no se estudia más. Bueno, pero es que ahora hasta esas 3 páginas las han quitado de los libros de historia, y eso no puede ser, eso es una aberración, y aquí es una aberración que hagan eso. Pero bueno, mira, por eso te digo que a ver si sirve para que algún dirigente político lo pueda oír
y que se les remueva la conciencia para decir qué estamos haciendo. Que se den Dios cuenta mío, de que es algo necesario. ¿qué estamos haciendo exactamente? Porque lo que estamos intentando olvidar, luego se nos puede caer encima otra vez. Y eso es lo que espero, que remueva conciencias, nada más. Lo dicho, José, muchísimas gracias por acogernos A ti. en tu casa A y ti. muchísimas gracias por esta charla. A ti, Cosme, gracias por la entrevista, que al menos últimamente los medios no son muy adictos a hacer entrevistas a las víctimas, porque ya, como se dijo y se ha dicho no hace mucho, que tenemos que pasar página. Pues ya hay muchos medios que pasan página. Desgraciadamente. Pero gente como tú, gente joven, periodistas jóvenes, que precisamente lo que hacen es que no se olvide lo que otros quieren que se olvide. Y eso es muy importante y además es bueno para las víctimas, que haya gente que se interesen todavía por estos temas para que se refleje lo que han sufrido, lo que han vivido y todo lo que han pasado hasta llegar hasta ahí, ¿no? Como con estos reportajes que tú haces. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.